Qué puntualidad la de Tony. A ver si. A ver si se conecta. A ver si entra Tony. A ver si. Sí, si es que. A ver si le doy. Pon otra vez, es que no se ha conectado por algo, Tony. Ahora. Vamos. Muy buena. Ahora, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? Muy buenas. Es que le había dado al de la bodega. ¿Me oyes bien a mí? Sí, perfectamente. Vale. Si no me pongo cascos. No, es que le había dado al de la bodega y, sí. y por eso no debía ir bien. Pues es que ¿sabes qué pasa? Que a veces me conecto con la bodega y a veces me conecto al otro. No sabía cuál es el que... Sí, le he dado al de la bodega y no aparecías de todo, o sea que... Pues muchísimas gracias por aceptar el atraco ya en estos tiempos que estamos ya terminando el ciclo maldito. Me ha sacado de la bodega de embotellar y etiquetar, o sea que me ha sacado de la línea, o sea que fíjate. Pues muy bien. Primero vamos a comenzar un poco por todo lo que es la Boval y claro. tu experiencia. ¿Hay tradición familiar en tu casa? ¿Ya tenían tus padres la viña? Vamos a ver, mira, el primero que incorpora el viñedo a mi casa, bueno, mi padre es manchego, de Villarroledo, y mi madre valenciana, de la Ribera, y se afincan en Requena, porque mi padre en aquella época, toda su vida se ha dedicado a la obra pública a nivel de carreteras, y en aquel entonces le adjudica una obra pequeña, que para él era muy grande, en Requena, y era el paso sobre el ferrocarril, donde él colocaba pues todo lo que eran los adoquines y todas estas cosas de entonces, el alquitrán y demás, y se afincó en Requena y ahí nos hemos quedado, y todos menos mis dos hermanos mayores hemos nacido en el pueblo. Y mi abuelo, vivimos al lado de la escuela de capataces de Requena, donde está la escuela de viticultura, y mi abuelo con Rafael Cambraya inició el hacer vino de Boval, pero de forma algo muy, muy simbólica. De hecho, en casa de mis padres, en su casa antigua, que todavía la tienen, que ahora no viven allí, pero todavía la tienen, en el sótano sigue habiendo 12 barricas de vino, que un día tengo que ir a abrir porque no me da miedo ir, de diferentes tamaños, y mi abuelo hizo algo. Mi padre nada, mi padre tuvo la idea de ir comprando alguna finca, porque como manchego le gusta mucho el tema de suelos y de viñedos y de bienes raíces, y compró una finca en los años 70, que es el Terrerazo, ¿no? De ahí un poco la... Pero realmente el primero en la familia que hace vino soy yo. Imagino que vendrán otras generaciones y también lo harán, Pacho, pero el primero fui yo. ¿Y qué había? Y cuando tú llegaste, ¿qué había allí? ¿Qué te encontraste? Pues mira, yo cuando yo era crío vendimiaba, igual que todos mis hermanos. El instituto, cuando yo iba al colegio y luego fui al instituto en el pueblo, pues empezaba mucho más tarde, lógicamente, porque todos íbamos a vendimiar, ¿no? Pero cuando yo empecé a elaborar, yo me encontré unos bobales con una poda clásica de 4 pulgares y una vara, donde, bueno, pues prácticamente el 99% de los bobales se llevaban a cooperativas. No había lo que hay hoy, un tejido pequeño, cada vez más de pequeñas bodegas con viñedo propio, que apuestan por la calidad, apuestan por hacer las cosas de manera diferente. Cuando yo llegué, yo me encontré una finca que mi padre lo llevaba todo a la cooperativa, ya un particular, lo vendía, y lo que se hacía eran kilos y kilos, o sea, no se hacía otra cosa. Mi padre tenía tempranillo, tenía algo de garnacha,
le recomendaron por parte de mi hermano el pequeño, Julián, que pusiese algo de Cabernet Sauvignon y plantó Cabernet Sauvignon. Y ese era el terrerazo que yo me encontré. Una finca de volumen de granel donde la variedad más importante de calidad era el tempranillo. El antiguo encargado que teníamos, que el hombre se jubiló en la finca, Luis, le llamaba la de clase. Cuando teníamos que tratar, decía, pero entonces solo trato la de clase, porque entonces el bobal se trataba lo justo y a kilos, no había otra cosa. Yo me encontré eso. ¿Y cómo te das cuenta tú que la bobal es una variedad que tiene potencial? Pues yo no me di cuenta la primera. Yo lo que me di cuenta en el año 98, que yo decido apuntarme a la Escuela de Viticultura y Enología, lo que empiezo es a viajar un poco y a leer, a catar vinos con mi hermano Julián, viajo algo con mi hermano el mayor, empezamos a darle vueltas al tema y allí donde íbamos había una variedad local. Empezamos a ir, lógicamente, a Rioja, ¿no? Luego ya empezamos a ir un poquito hicimos un viaje también a Priorato, que ya se hablaba, lo que se trabajaba también Merlot, Cabernet, que se habla de la garnacha. Hicimos nuestro primer viaje a Burdeos, trajimos algunos vinos de Italia y todos tenían algo en común, que era una variedad local o una variedad autóctona con la que trabajábamos, ¿no? Y me acuerdo que hablando con mi padre dije, bueno, vamos a intentar hacer algo con bobal, ¿no? Y mi padre decía, bueno, el abuelo hacía con Rafael, hacía un vino de bobal, pero bueno, era un vino diferente y tal. Y entonces me dio por elaborar un poquito de Cabernet Sauvignon que teníamos en la finca, un poquito de tempranillo y un poco de bobal. Lo único que hice fue centrarme mucho en el tamaño. Yo cuando estaba estudiando, pues se hablaba que las variedades cualitativas era la Pinot Noir, era una variedad pequeña, de grano suelto, la Cabernet Sauvignon, pues también una variedad pequeña, la Tempranillo de Requena no es muy grande, aunque casi todo vino en los años 70, y yo me di cuenta que la Bobal era gigante, era grandísima, bueno, y empecé a marcar racimos, los más pequeños, y empecé a elegir esos racimos. Mi primera clasificación fue por tamaño de racimo, de alguna manera fijándome mucho en la morfología, que fuesen sueltos, marcando y haciendo. Y ahí me puse a elaborar. Y vimos un poco de potencial en el año 2000, cuando en el invierno del 2000, antes de empezar a elaborar, nos dimos cuenta que, joder, que el vino estaba fantástico, estaba muy rico, estaba muy vivo de color, le había sentado bien en aquel entonces la barrica, teníamos barricas de todo, compramos nuevas y usadas, y le había sentado, y no tenía nada que envidiar a un Cabernet que estaba acerbo, maduro, era algo muy diferente. A mí no me... Y el tempranillo no estaba mal, pero el tempranillo era bastante alcohólico, porque además le vacié un poco, lo dejé con poca uva, en aquel entonces veníamos casi con 16 grados. Bueno, y empezamos a ver que la Bobal no era un mal acompañante. Y de hecho nuestros primeros vinos tenían el 50-60 Bobal, Cabernet y tempranillo. En el año siguiente, 2001, ya lleva menos Cabernet y menos Bobal, y a partir del 2004 prácticamente todos los vinos llevan Bobal. O sea que mi primera clasificación fue un poco por tamaño de racimos. Luego ya evidentemente empezamos a ver fincas, las fincas de la parte alta las parcelas de la parte alta de la finca nos gustaban más que la parte baja, hasta el extremo de los años 2008, 2009, 10, arrancar los bobales viejos de la parte baja, que eran muy productivos, y coger derechos y llevarlos a las partes más altas. Fuimos cambiando la finca poco a poco y evidentemente la bobal que tenemos hoy no se parece en nada ni la forma de pensar a la que teníamos entonces, pero bueno, los inicios fueron esos. ¿Y a qué tipo de suelos viste que se adaptaba mejor la bobal para dar calidad? Al calizo, o sea, gravas y arenas le va muy bien, y el calizo, sobre todo el que tengo en la parte alta de la finca, que es una costra caliza, que se manifiesta con diferentes grosores y con diferentes texturas, que los últimos años es lo que más estamos estudiando, que tú has podido ver un poco cuando nos has visitado, nos damos cuenta que hace el racimo mucho más pequeño, adelanta un pelín la vendimia, mantiene muy bien la acidez, mantiene muy bien la tipicidad, el tanino ese marcado de la bobal se deja notar, y sin embargo en la parte más baja, con suelos más de valle, un poco más oscuros, con más arcillas, encontramos de alguna manera
vinos mucho más licuados, o sea, tamaño de baya más grande, racimo mucho más compacto, prácticamente la planta casi no deja de crecer y te encuentras vinos más concentrados, pero no con mayor calidad a los años secos, porque tú sabes que la arcilla lo que hace es absorber mucha agua y esos veranos secos parece que tengan más calidad, pero la evolución de los vinos no es igual. Yo creo que si tuviese que recomendar a alguien bobales en mi comarca, siempre buscaría las laderas de los pies de monte y en aquellos sitios donde te encuentras gravas o te encuentras arenas. No recomendaría los sitios con mucho óxido de hierro ni con muchas arcillas y sobre todo el fondo del valle lo obviaría para vinos de calidad. Sí. ¿Y el tipo de conducción? Yo creo que el vaso. Yo he hecho perrerías. Yo tengo bobales con 4.000 plantas por hectárea en secano. Los tengo con riego enterrado. Los tengo con cubiertas vegetales. Tengo liras. Yo hice liras de bobal de un viñedo viejo en la parte baja fértil para intentar que el racimo sea más pequeño. Lo conseguí, pero luego no se manifiesta bien. Y luego lo que tengo son vasos muy viejos. Tengo vasos del 19, del 45, del 70 y tengo vasos plantados por mí en el año 2000, 2001 y 2002. Yo ya aposté también por el vaso. Y hoy esos viñedos que tienen 18 o 20 años están chulísimos y están por encima ya de la calidad que va, por ejemplo, a mestizaje. Estarían entre finca terrazo y mestizaje. Y la verdad es que el vaso es lo más idóneo. El marco ya te diría que depende un poco hacia dónde vamos. Yo creo que vamos hacia una climatología más adversa, ¿no? Quizá no haya que buscar ese vaso. Yo tengo plantaciones en vaso de 1.600 plantas por hectárea y de 1.800. Me inclino más por la de 1.800 plantas por hectárea, pero no te diría de irme a 2.200, 2.500, incluso 3.200. Yo creo que ya son muchas plantas por hectárea. Son demasiadas. El bobal necesita un poco de abrirse primero y luego profundizar. Y esas experiencias que ha habido bien interesantes de incluso para hacer un prosecco rosado. Puede ser. Lo que pasa... yo no he probado ningún prosecco en Italia rosado que sea igual de bueno que el que hizo Rafa Orozco. Cuando Rafa empezó a hacerlo, yo con Rafa tengo una gran amistad, estuvimos comentándolo. Luego yo no he hecho ninguno, no pienses que he estado dándole vueltas y te diría que para un prosecco de calidad en un suelo también, no pienses que el prosecco sería bueno también donde se produce mucho. Yo creo que también sería interesante en el pie de monte, sobre todo porque le aportaría tú sabes que la cal aporta mucha sapinidad, podía ser interesante. El bobal podía ser una variedad extraordinaria, lo que pasa es que hay que hacerlo, lógicamente, hay que hacerlo bien. La concepción de viticultura es diferente, tiene que ser la viña con un poquito más de vigor, con más alegría, pero bueno, por supuesto que podría ser, ¿eh? Eso me decía, el italiano me decía que no iba bien con rendimientos muy bajos, que no iba nada bien para el espumoso. Por supuesto. Que no iba bien. Y luego para hacer un Blanc de Noirs tampoco, porque la pigmentación y la fuerza tendrías que manipular muchísimo el vino. Tú ten en cuenta que un rosado, o sea, un bobal de prensa directa es un rosado de color alto, muy alto. Sí. Tendrías que pasarlo tendrías que darle un proceso bastante agresivo, perdería tipicidad, lógicamente, sí. Y esa fama que tenían la bobal de taninos duros, en el tiempo, tú cuando llegaste, era esa fama de una variedad de taninos duros. Vamos a ver. Seguramente por rendimientos muy altos y por... No, lo tiene por rendimiento muy alto, pero sobre todo, Juancho, lo tiene por la morfología del racimo. Es decir, si tú te vas a un tamaño de racimo medio, que no lo digo yo, lo puedes encontrar en bibliografía y sobre todo lo puedes encontrar seguramente en datos de la denominación de origen, te vas a encontrar que el racimo medio de bobal puede pesar 800 gramos. Pero hay muchos racimos de 1 kilo y 1,2 kg. Pero no es porque el agricultor quiera hacer kilos o no quiera hacer, sino porque el bobal tiene esa genética. Entonces, en sitios más ricos o más generosos con una poda corta, pues el racimo es grande. ¿Qué ocurre? Que vas a tener los granos o las bayas de la periferia del racimo, las vas a tener más bien que van cogiendo color, van cogiendo antocianos, van cogiendo esa tonalidad de color casi violeta tirando a negro que tiene la bobal, pero en la parte de dentro puedes ir desgranando a mano, te vas a encontrar mucho grano rosado.
claro, ese grano tiene un tanino muy marcado, Entonces, claro, si quieres sacar un vino tinto con estructura de ese racimo, lo que vas a sacar, aunque no remontes mucho, vas a sacar un tanino marcado y muy agresivo. Entonces, por eso digo yo que lo ideal es ese racimo un poco más suelto, que no es tan grande, trabajarlo bien, con maceraciones cortas o largas como quieras, pero muy poco extractivas, porque si remontas algo más de la cuenta, vas a sacar tinta china, pero sobre todo vas a sacar un tanino marcado difícil de pulir, un poco secante y un poco acartonado, ¿no? Y esa mala fama que tiene, porque, claro, todo va por modas y hoy día los vinos mediterráneos no son No son la estrella. No son la estrella hoy día, porque se busca, incluso dentro de la Boval vemos estilos muy diferentes, porque el estilo vuestro, que es el estilo, pues ese un poco de tradición mediterránea, de vino terroso, de vino que necesita más tiempo, de vino pues, o, por ejemplo, lo que hace José Antonio Ponce, que es mucho más abierto sí, es diferente, es un estilo diferente, sí. Muy diferente de estilo, o lo que se hace en Alto Landón con un vino más afilado en una zona más alta. ¿Por qué crees que el Mediterráneo no está de moda y la gente acusemos de que tienen mucha madera al inicio, cuando luego los vinos con el tiempo hemos visto que evolucionan formidablemente? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, en mi zona, no sé si alguna vez hemos estado de moda, no lo sé. Lo que sí que sé es que estamos encontrando un estilo y creo que es más importante para las bodegas de la zona, si me están oyendo, si tienen la misma impresión que yo, creo que lo primero que tenemos que definir es un estilo. El estilo que lo tiene que marcar fundamentalmente el territorio y lo tiene que marcar la variedad que tiene nuestro territorio, que es la Boval. Es decir, hacer bobales muy delgados quizá no sea lo lógico, porque ya tienes una piel muy gruesa, estamos en el Mediterráneo, tenemos mucha insolación, la mayoría de viñedos son de secano, porque somos una zona con una pluviometría no muy alta, pero tampoco muy baja. Estamos sobre 400, 500 en la parte quizá más cerca de la alta Manchuela, por si podemos diferenciar la Manchuela, y cerca de 400 la parte más lindando Albacete hacia el este, ¿no? Entonces, lo normal es que tengamos grados alcohólicos medios altos. Lo normal es que tengamos color, porque nuestra variedad, si solamente cuando vas a probar la uva se te quedan los granos, o sea, Los dientes. las manos y los dientes negros. Entonces, ese es el estilo. Lo que tenemos que hacer es un estilo que de vinos de calidad. Si nuestro estilo resulta que son vinos que se tienen que beber a los 3 años, pues poco a poco iremos acostumbrando al consumidor a que se tome un gran vino a los 3 años. Si son a los 10, pues a los 10. Si podemos hacer vinos jóvenes con más estructura, con menos estructura, con más fruta, y pueden salir también y representan a la zona, ¿por qué no? O sea, yo no voy a ser quien defina los estilos de la comarca, pero sí que tenemos que tener algo todos en común, porque si no, no seremos nunca una zona de referencia. No entiendo, o sea, si nos vamos a cualquier zona, no sé, por coger España, por no irnos a Burdeos o Borgoña, que siempre parece que sea el ejemplo, no es lo mismo la Rioja Alavesa que Alfaro. Pero cuando tú te tomas un Rioja que tiene tipicidad, lo identificas. Luego puedes decir que es una zona más cálida, una zona más fresca, o más concentrada, o menos concentrada, con un estilo o con otro. Pero lo ideal es que el Rioja veamos que está en Rioja, ¿no? Que es que tomemos un vino y digamos, esto es un Rioja. Pues eso es lo que a mí me gustaría, que alguien tomase un vino y dijese, esto es Mediterráneo, y esto es Boval. Y si ya dijesen, pues mira, esto es de Toni, o esto es de la zona de Alto Landón, o esto es de Los Isidros, o sea, esto ya sería la leche. Eso sería la leche. Ese sería un sueño. Sí. ¿Y tú crees que es una variedad con una gran capacidad de envejecer? Yo creo que sí. O sea, tenemos... a mucha gente le sorprendería el pH de un Boval. Un Boval bien equilibrado, es decir, que no tiene mucha carga, que está en un suelo idóneo, con 13 grados y medio, 14 grados y medio, en esa franja, tiene un pH de 3,40. Estamos hablando que un tinto fino tiene 3,70. Es decir, mucho mejor. Pero es que tiene una acidez que, vamos, yo no tengo que corregir. Yo creo que en Requena no se corrigen los vinos por la acidez.
O sea que ya tenemos dos componentes importantes, la acidez y un pH bajo. Son vinos, bueno, que el color también nos puede ayudar, los antocianos, la carga polifenólica. El tema es que hay que trabajarlo bien, hay que bajar los rendimientos y hay que buscar esas zonas interesantes. Yo creo que el Bobal envejece muy bien. A mí me encantaría poder probar Bobales si encontrásemos pues de los años 70. Que no sé si en la comarca los hay que sean 100% Bobal, pero vamos, del año 99 en mi bodega hay, del 2000, del 2001 y los vinos están francamente bien. No es porque lo diga yo, o sea, los habéis catado, se han llevado unas catas y están realmente bien. Entonces, no sé, creo que por encima del potencial del envejecimiento de la Bobal está que seamos capaces de que la gente reconozca que la Bobal es una variedad muy interesante, que representa un territorio y que cada vez hay más bodegas que lo están haciendo bien. Eso sería lo más importante. Y luego el envejecimiento ya vendrá con el tiempo. ¿Tú crees que la Bobal es una gran variedad? Para nosotros sí lo es. O sea, es una gran variedad. Y lo que tenemos que hacer es demostrarlo y sin prisa. Es decir, ¿por qué la Borgoña es una gran variedad? O por ejemplo, la Tempranillo, porque podemos probar, hemos estado probando vinos de Tempranillo durante muchos años muy buenos. Eso es lo que hace que la variedad sea buena. De Bobal, pues llevamos realmente 20 años, ¿no? Probando. Estamos escribiendo la historia y bueno, pues si en vez de ser yo el único escritor, viene Ponce, que ya lleva mucho tiempo, viene otra gente, ahora viene gente nueva haciéndolo súper bien, nuevas generaciones y lo vamos haciendo y hay 20 elaboradores hablando y haciendo cosas bien de la Bobal y gente como vosotros que poco a poco lo vais introduciendo y realmente los vinos lo demuestran, pues con el tiempo llegará. A lo mejor yo no lo veo, pero otras generaciones lo verán, ¿no? ¿Y tú crees que la Bobal va mejor siendo un vino monovarietal o siendo un vino con ensamblaje de otras que equilibren alguna carencia o que den una... Yo lo estoy trabajando monovarietal, pero creo ahora mismo más en la mezcla un poquito más de parcelas dentro de una misma variedad, que en este caso de ayudarse, ¿no? De ayudarse. Lo que sí que veo, por ejemplo, que a la Bobal no le va nada bien la Tempranillo, que ha sido su novia de toda la vida. O sea, yo me he dado cuenta que es la peor, pero no porque la Tempranillo sea una variedad mala, sino porque la Tempranillo en nuestra comarca o en el valle o en el altiplano Utiel-Requena, quitado puntos de umbrías, puntos que miren más bien al norte o miren más bien hacia el levante, que son frescos, el resto, tempranillo madura muy rápido en nuestra comarca. Es un tempranillo con alcohol, el tanino es secante, marcado. Yo creo que no es. Pero, sin embargo, por ejemplo, creo que la garnacha es muy interesante. La garnacha es muy interesante. No sé si la Monastrell podría ser interesante. Igual estamos demasiado altos. Podría ser. Y la Moravia. La Moravia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, lógicamente. O sea, tienen que ser variedades que sean variedades con un perfil de un ciclo un poco más corto, variedades que la puedan envolver, la puedan ayudar a suavizar, variedades que sean de trago largo, como por ejemplo puede ser la garnacha. Yo creo que podría ser algo mezclada con un poquito de blanco también, con una merseguera, ¿por qué no? En poquitas cantidades. La Syrah también le ayuda, aunque creo que es al revés. Creo que una Syrah en nuestra zona con un poquito de Bobal va mejor que sola y quizá un Bobal con Syrah no gane tanto. Sí, Víctor mezcla ahí con distintas variedades ahí de por medio. Y ¿tú cómo ves allí el vino en tu territorio? ¿Vino para hacerlo de una parcela solo o vino para hacer de mezcla de parcelas? ¿Cómo crees que es más complejo? Y si uno es superior a otro. Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, yo sí que tengo parcelas donde creo que es mucho mejor solo que con la mezcla, ¿vale? Pero ahora mismo yo creo que en mi zona, no hablando solamente de mi bodega, en mi zona, lo ideal sería poder diferenciar un poco, primero un poco los municipios, si se puede por municipios, y luego un poco separar lo que es un poco el pie de monte de lo que es
el gran valle que tenemos en la comarca, ¿no? ¿Por qué? Porque si somos capaces de primero separar lo que no nos gusta de lo que nos gusta, podemos estudiar bien lo que nos gusta. Y una vez sepamos lo que nos gusta, podemos ir a la máxima calidad o podemos ir a lo que tú estabas planteando antes con las variedades. Podemos ir a una mezcla de suelos o una mezcla de parajes. El caso de Finca Terrazo, que puede ser que sea nuestro vino más representativo de la Boval, aunque Quincha Corral es una cosa especial, que sale todos los años y no pasa nada, y es una mezcla de parcelas, Finca Terrazo. Tenemos parcelas viejas en la parte casi más baja de la finca que no llegan al valle y tenemos parcelas en la parte más alta. Y buscamos todos con suelo calizo, se pueden vendimiar con 8, 10, 12 días de diferencia, con diferentes cargas, diferentes edades, y a mí me parece que es uno de los vinos más chulos que tenemos en la bodega. Lo elaboramos por separado, pero al final acabamos ensamblándolo. Lo elaboramos por separado porque no vienen a la vez en madurez la parte alta de la parte baja. Tenemos casi 80 metros de altura de diferencia, ¿no? Yo te diría que hoy sería más bonito en mi zona que pudiésemos diferenciar por las zonas cualitativas de las zonas menos cualitativas. Y poco a poco podamos hacer qué pueblos, por la orografía que tengan, son más cualitativos y qué pueblos son menos. Y luego con el tiempo que seamos capaces entre todos, no solamente yo, el que diga, no, este es el vino fantástico, sino entre todos digamos, pues mira, estos parajes son buenísimos y el tiempo nos ha demostrado que estas 5 o 6 parcelas de estos parajes o de estas zonas son las mejores. Pero eso necesitamos mucho tiempo, Juancho. Eso no podemos hacerlo. O sea, podemos pensarlo mañana, pero lo tenemos que hacer con mucho tiempo. Tú nunca has formado parte de la denominación de Utiel Requena. Bueno, tengo viñedos. Tengo viñedos en Utiel Requena. De hecho, tengo 4 fincas y 3 de ellas están, quitado el terrazo, están en Deo Utiel Requena. Sí, tengo además. Vendo la uva. Pero no he pertenecido de alguna manera al Consejo Regulador, ¿no? Bueno, yo creo que cuando yo empecé el Consejo Regulador era muy diferente a lo que soy. Y la composición de las bodegas también. Lo que te he dicho antes, cuando yo empecé, realmente el espíritu del Consejo Regulador era muy de cooperativas, era de 4 o 5 grandes bodegas que también han cambiado hoy, que eran exportadoras, que compraban a esas cooperativas, ensamblaban, embotellaban. Y hoy en día creo que la punta de lanza de Utiel Requena, si se me permite y lo puedo decir, para mí son esas bodegas que manejan la viticultura, elaboran, crían y embotellan y comercializan. Que hoy, pues afortunadamente para la zona ya hay muchas de diferentes tamaños, incluso las grandes. Creo que han dado un paso súper importante. Siguen haciendo volumen, porque en Utiel Requena el volumen es necesario. No nos vayamos a engañar, ya digamos, no, todo tiene que ser calidad. El volumen es necesario porque tenemos mucho viñedo en zonas que no son muy cualitativas. Pero estas bodegas grandes también han cogido y han empezado a crear pequeñas fincas, han empezado a poner bodegas un poco más boutiques, han empezado a apostar por la Boval, han empezado a apostar por la Garnacha o por variedades internacionales, pero más mimadas y de alguna manera a un precio un poco superior, con buena imagen y buena comercialización. Yo creo que la DEO que yo conocí en el año 98, cuando empecé, no es la de hoy. La de hoy lo está haciendo, yo creo que francamente muy mal. Yo le diría que no se apoderase de la Boval, porque la Boval no debe ser de ninguna denominación de origen. Lo que tiene que hacer es defender la Boval de su territorio con la tipicidad de su territorio y hacerla diferente a la de otros territorios si es que realmente es diferente. Pero apropiarse de una variedad, creo que no es. Ese no sería, si me permiten ese consejo. Sí. Yo creo que estamos tú y yo de acuerdo para mí el error ese que es tan cainita de España de hacer cuando, para mí fue un golpe bajo, cuando se hizo Patrimonio de la Humanidad de Territorio Boval en la parte de Utiel Requena, primero porque creo que es una indecencia histórica, porque en primer lugar el territorio era el mismo, o sea, todo el territorio Boval era el mismo. Claro. Primero hasta la clasificación provincial de Javier de Burgos de 1833 y cuando se separa de Cuenca Utiel Requena para ponerlo en provincia de Valencia en 1851. A mí me parece terrible
que se separe la provincia de Albacete, la provincia de Cuenca y la provincia de Utiel-Requena, en vez de hacer todo un espacio, cosa que no ha hecho nadie, porque fuera afortunadamente tienen el cerebro que nos falta a nosotros. Claro, y la claro. solidaridad. Yo, por ejemplo, estoy más cerca de la Boval, de la zona alta de la Manchuela, que sin salir del límite de provincia o sin salir de la DEO, del límite este de la de Utiel-Requena. El límite este de la de Utiel-Requena está casi a 50 kilómetros de donde yo estoy. Y sin embargo, yo a 20 kilómetros estoy de la provincia de Cuenca. Entonces, o menos, te diría que menos. Menos, que va, 16, 15, 16 kilómetros. Claro. O sea, yo creo que es más, yo creo que hay territorios en Utiel-Requena, por decirlo de una manera, que deberían de englobar, si dijésemos de vertebrar un poco todo el Boval que tenemos entre Utiel-Requena y la Manchuela, habría zonas en diferentes provincias que estarían más cerca de ser una zona o una subzona vitícola que la propia provincia. Efectivamente. Esos son los errores que hay, que eso no se le ocurre nunca pues a los italianos o a los franceses, jamás se les ocurriría. Y aquí, pues en vez de hacer gredos, hacemos 3 denominaciones de origen y en vez de poner una parte de Boval que hubiese sido un golpe, habiendo más Boval en Manchuela que en Utiel-Requena. Claro. Pero es que nos tenemos que retroalimentar. Si es que es lo que yo te digo. Si lo bonito es que... Mira, te voy a comentar una anécdota muy sencilla. Me comentó en Inglaterra hace poco un sommelier que estábamos ahí hablando y me dice, oye, pues mira, voy a quitar, y lo voy a decir, voy a quitar la Boval de Bruno y pongo la tuya. Y le dije, no, o sea, pon las 2 Bovales. Si vas a quitar una para poner la mía, no. Además, es un buen amigo. No, pon las 2. Pon las 2. Total, que este hombre me lo hizo un poco para pincharme, ¿no? Y luego vino con Bruno por la tarde y me dice, joder, macho, menos mal que hay alguien que defiende la Boval. Digo, no, yo no la defiendo, la defendemos todos los que queremos hacer de la Boval algo que sea duradero, que no sea algo sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir por hacer cosas que tengan sentido común. A ver si la cata del año pasado de Fenavín, a ver si es un principio de muchas cosas. Claro. ¿Y tú cómo una bodega como la tuya, con un proyecto tan personal que habías hecho, llegas y te interesas por entrar en Grandes Pagos? ¿Qué es lo que te seduce de...? Bueno, yo no me intereso, y no me las doy, al revés, yo estaba súper agradecido, Yo tengo la suerte de que en el año 2003 o 2004, la Caja Rural, en aquel entonces se llamaba Caja Rural, contrata a Carlos Falcó a través de Jaime Lamo de Espinosa, que es de Requena, una persona que ha hecho mucho por Requena, invita a Carlos y lo invita a dar una charla que entonces, si no recuerdo mal, era la viticultura de la luz. Carlos trabajaba, ¿sabes?, con las dobles espalderas, diferentes cordones de formación, etcétera. Claro, para mí Carlos en aquel entonces era una persona inalcanzable, una persona que tenía un mérito, tenía una imagen, estaba haciendo cosas que yo había visto en mis viajes, porque yo en los años 99, 2000, 2001, 2002 y 2003 viajo mucho a ver cosas nuevas, y Carlos ya había traído cosas que en aquel entonces, hoy no me gustan, pero en aquel entonces me llamó la atención. Carlos vino, probó un montón de vinos de la comarca, yo pude poner el mío a través de Jaime Lamo, él probó el vino y dijo, joder, este vino me parece fantástico. Oye, ¿puedo ir a ver el viñedo? Total, que al día siguiente vino a la bodega de la mano de Jaime, de la mano de gente de la Caja Rural, creo que vino también alguien del consejo, probó los vinos y le encantaron y me dijo, oye, Toni, ¿cuántos años llevas haciendo vino? Digo, pues mira, este es el cuarto. Pues el año que viene tienes que entrar en Grandes Pagos. Y yo digo, bueno, ¿esto cómo puede ser? No te preocupes. Total, que al año siguiente o al otro, no lo recuerdo bien, me llamó Carlos, oye, tienes que venir, y de la mano de Carlos, que ha sido una persona conmigo hiper generosa, o sea, yo he tenido la suerte de catar muchas veces en su casa, quedarme con él allá a dormir, y bueno, tú lo sabes, con Mariano García, con Víctor, de estas noches de catar muchísimos vinos allí, pasándolo fenomenal. Pues la verdad es que me dijo, tienes que entrar, y bueno, pues la verdad es que entré encantado, y bueno, y aquí me tienes, sigo encantado, pero en otra posición, pero vamos, yo se lo debo todo a Carlos. Y bueno, a Carlos, y voy a decir una cosa, y a Víctor, porque Víctor me llamó muy rápido. Víctor me llamó
no sé, a la semana o a las 2 semanas, porque se lo había dicho Carlos que había alguien que estaba haciendo bobal. Entonces me llamó Víctor, le mandé unas botellas y ya no sé si vino esa semana o vino por la bodega, y ahí conocí a Víctor, que también, la verdad es que la amistad con Víctor y nuestra lucha con la Manchuela y el Comando Sureste, pues es conocida por mucha gente, ¿no? Sí, de todo. Y de ahí llegas y llegas hasta que te engañan para ser presidente. Bueno, a mí la llamada, fíjate, a mí me llama, yo en Grandes Pagos la verdad es que he estado siempre comodísimo y siempre me han tratado muy bien. Yo creo que habíamos como 2 bodegas un poco jóvenes y así un poco más, que éramos Julián y Pepe Mendoza, y estábamos nosotros, y el resto era un poco como de otra generación. Y a nosotros nos cogían un poco como, bueno, pues como, no como hijos, pero nos trataban fenomenal. Mariano nos ha tratado y nos ha enseñado y nos ha educado, y muy abierto a lo que decíamos, pero sí que es cierto que la asociación ha ido cambiando. Y bueno, Carlos ya en la última etapa en la asociación, pues quería un poco delegar, tenía muchas cosas que quería hacer, y bueno, a partir de ahí, Javier Gramona, Enrique Valero, Carlos Martínez, Víctor y tal, que estaban en el comité ejecutivo, pues decidieron planteármelo a mí. Yo me acuerdo de un día venir del viñedo y me llama Enrique y me convence de que yo debería de ser el presidente. Y le digo, oye, Enrique, pues sí, yo estoy encantado con mi cometido. Mi cometido era entonces, tú lo sabes, mi cometido era catar los vinos de la asociación. Entonces me mandaban los vinos a mí, venía Víctor y venía Mariano a mi casa, nos lo pasábamos fenomenal y catábamos los vinos, ¿no? No, hay que darle un cambio, hay que ser más serios, hay que hacerlo mejor, deberíamos de hacer una serie de cosas, y queremos que tú reúnes el perfil de persona que tienes un viñedo, te has criado en la asociación, conoces los entresijos, elaboras tu vino, pero también comercializas. Bueno, es una persona que reúne una serie de requisitos y hemos pensado en ti. Cuelgo el teléfono y al poco, bueno, no sé si a los 10 minutos, me llama Javier Gramona. Si Enrique Valero te convence de lo que quiere, no te cuento Javier Gramona. Que sí, que tal, que ya va. Bueno, una fábula entre los dos, total que me convencieron. Para mí es un honor, lógicamente. Y bueno, pues me puse manos a la obra de alguna manera en el cambio, no sé, la palabra no es radical, en el cambio de alguna manera más importante que ha sufrido la asociación, ¿no? Yo creo que Carlos también quería despersonalizar la figura de Grandes Pagos en él, porque Carlos es una persona hipergenerosa, de alguna manera con un don de gente muy grande. Él no quería acaparar la atención, pero su personalidad la acaparaba, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces Carlos elegantemente a mí me dijo, mira, Toni, me llamó y me dijo, mira, haz lo que creas, hay un buen equipo, lo que necesites me llamas, lo que necesites. Y bueno, yo al principio mantuve más conversaciones con él, luego cuando todo iba bien, de vez en cuando nos veíamos y hablábamos, pero él hizo una transición muy elegante. Y bueno, y yo he tenido la suerte de trabajar con un grupo la verdad es que de amigos y de compañeros fantásticos que sin ellos no lo hubiese logrado, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios que tú querías hacer y que has comenzado a hacer y que piensas hacer? Bueno, realmente los cambios no los quería hacer yo. Yo creo un poco, al conocer la asociación por dentro, pensaba un poco como pensábamos todos los bodegueros, de alguna manera que no fuimos los socios fundadores, ¿no? Queríamos hacer algo que no rondase alrededor de la figura de Carlos, algo más serio, algo mucho más dinámico, porque tú acuérdate que en aquel entonces nos reuníamos una vez o 2 al año para comer y hablar y demás, y hoy la actividad que tiene la asociación es inmensa. Entonces lo primero que pensé es, vamos a trabajar en equipo. Ese fue mi primer objetivo, que todos trabajásemos en equipo. Si ponemos, hoy somos 32 bodegas, pero si poníamos las 28, que creo que fue cuando yo empecé. 34. 34, perdona, te iba a decir, y se han incorporado dos nuevas, ahora las nombraremos. Entonces dije, es mucha gente, y entonces empecé, vamos a trabajar en equipo, y bueno, y lo primero que hice, un poco ayudados del antiguo comité, que está formado por Enrique, por Javier, por Víctor, por Carlos, incorporé a Fernando. Se incorporé, que necesitaba alguien de mi entorno, y llamé a Pepe,
quedamos a mitad camino en Almansa a tomar un bocadillo, un almuerzo, y lo convencí y me dijo, bueno, adelante, y hoy creo que está encantado, creo que hemos aprendido los dos juntos de la asociación y él está empujando. Pepe tiene una energía fantástica y lo que hice fue crear un poco como 3 pilares. Uno que fuese la comunicación, es decir, intentar que de alguna manera impulsar la imagen de la asociación, que tuviese más notoriedad, que la gente supiese qué estamos haciendo. Tú sabes que no se hacían tantas actividades. Hoy en día, si alguien se coge la memoria de Grandes Pagos de España, estamos haciendo casi 45 actividades anuales. Eso significa una por semana. Desde un plan de comunicación, desde formación a sommeliers y catas en la mayoría de escuelas de sommelería y de enólogos de España, misiones inversas, siempre hacemos 5 o 6 misiones inversas, eso significa que traemos periodistas, sommeliers del extranjero pagado con nuestros fondos a España a que visiten nuestras bodegas y conozcan las zonas. Hicimos también un plan internacional donde intentamos hacer 3-4 catas al año por todo el mundo, comunicando lo que somos, qué hacemos y cuáles son nuestros vinos. Ese sería un poco de alguna manera el impulso de notoriedad de Grandes Pagos de España, que creo que se ha notado muchísimo. Creo que hoy mucha gente ya sabe lo que es Grandes Pagos de España. Luego, por otro lado, donde estás tú, yo intenté velar por la calidad de los vinos. Era la faceta que yo tenía entonces y mi mano derecha o la persona a la que delegué, creo que lo hice muy bien, fue Pepe Mendoza. Y Pepe Mendoza, que hablamos y tal, lo hemos delegado en ti y creamos ese comité externo de catadores. Creo que eso es muy importante. Creo que no hay ninguna asociación en España que someta sus vinos a un comité externo. Tú elegiste tu equipo de cata, nadie te ha dicho nunca nada. Si lo quieres cambiar, lo cambias. Si lo quieres incrementar, lo incrementas. Tú sabes que hemos ido mejorando mucho la calidad de los vinos en los últimos 6 años. No que estuviese haciendo mal, sino que la tercera pata de la idea que llevaba yo era potenciar mucho la red de conocimientos, y esa red de conocimientos en la que hemos trabajado mucho a nivel de, bueno, pues hemos traído a grandes expertos en suelo. Hemos comunicado muchísimo que es muy importante trabajar con variedades autóctonas. Hoy trabajamos con cerca de 30 y pico variedades en la asociación, tanto blancas como tintas. Hemos trabajado mucho los suelos, hemos trabajado el tema de cada vez trabajar más de forma natural y sostenible. Cada vez hay más bodegas liderados mucho por la biodinámica de Javier Gramona, trabajando en biodinámico y trabajando en ecológico o de forma sostenible. Creo que hemos generado una red de conocimientos que hoy nuestros enólogos, antes me acuerdo que íbamos 20 y hoy tenemos que decir que no hay plazas. O sea, hemos ido a Portugal, hemos catado, acuérdate de las catas de Rioja, sobre cuando alguien dijo, oye, queremos hacer algo de envejecimiento, y tú dijiste, envejecimiento Rioja. Fuimos a Rioja e hicimos una de las catas más bonitas que he hecho yo en mi vida, gracias a Maquer de Riscal, y no está en la asociación. Es decir, la asociación se ha convertido yo creo que en un motor de empuje de una marca a nivel individual para esas bodegas pequeñas, a nivel colectivo como marca España. Creo que hacemos las cosas con prestigio sin ser prepotentes, haciendo las cosas con mucho trabajo, y creo que hoy la asociación goza de un buen prestigio y una buena imagen. De hecho, cada vez tenemos más proyectos que quieren llamar a nuestra puerta, ¿no? Trabajo de Vivi y de Pepe. Bueno, y espérate, y hemos hecho un cambio generacional que estaba en nosotros. Nosotros hemos cogido, no nos hemos desprendido de alguna manera ni de los fundadores ni de las personas más veteranas, sino que Pepe y yo, que somos un poco los intermedios, hemos empezado ya a contar y los hemos incluido en el comité ejecutivo, que es el que realmente maneja la sociedad, porque no lo manejo yo, ¿eh? No penséis que yo tengo la suerte de rodearme de buena gente. Posiblemente el más flojo de todos sea yo. Hemos metido a Vivi, hemos convencido a Vivi y hemos convencido a Jan Belondrade, que son 2 figuras que van a aportar ideas nuevas, savia nueva, y bueno, y poco a poco tenemos que ir renovando todos esos comités, ¿no? Sí, de todas las cosas. Yo si yo soy de una bodega y que trabajo con pagos, ¿cómo me convencerías para que me hiciera de la asociación?
O sea, lo primero que tendrías que hacer tú es convencernos a nosotros de que lo haces bien. Ese sería un paso. Si tú haces, o sea, si al final haces un vino con tipicidad, un vino con honestidad, un vino que haya demostrado los últimos 5 o 10 años que las cosas se están haciendo bien y que realmente tienes una notoriedad y que nos vas a aportar cosas, nos vamos a aportar de forma 50-50, de la misma manera, yo te diría, entra en la asociación porque primero vas a encontrar unos compañeros de viaje fantásticos. O sea, te vas a subir un barco que lleva un ritmo, no es una lancha, lleva una velocidad de crucero, donde vas a comunicar mucho mejor tu bodega, te vas a dar a conocer muchísimo mejor, vas a someter tus vinos a examen, se te va a oír, da igual que seas pequeña que grande, puedes aportar ideas y vas a poner a tus técnicos, si no eres tú, si tú eres el técnico fenomenal, vas a entrar en una especie de club donde vas a contar con 45, 50, 60 compañeros que te van a resolver cualquier duda. O sea, vas a poder coger el teléfono y decir, oh, mira, tengo este problema en una fermentación. Automáticamente cualquier compañero te lo va a decir. Te vas a meter en un club donde 2 veces al año te vas a reunir para hablar de temas de actualidad, de viticultura, de enología, de mercado. Tenemos un comité de export manager que nos están ayudando a decir, oye, yo creo que las catas las tenemos que hacer este año en Houston, porque es que en Houston está habiendo una cantidad de restaurantes importantísimos. Hoy Estados Unidos se mueve aquí, o lo tenemos que hacer en Manhattan, o lo tenemos que hacer como hicimos hace 2 años en la San Francisco Wine School. Entonces, creo que te vas a nutrir muchísimo de un grupo de bodegas que quieren hacer vinos con mucha tipicidad, con mucha personalidad, que no son competencia y que todos se consideran complementarios. Es decir, yo no voy a una cata a Nueva York, pero yo sé que mi vino está presente y la persona que está detrás es un buen amigo mío, toma nota y si hay alguien que esté interesado en mi vino me lo va a decir. Y al revés, es decir, yo a veces estoy y defiendo más el vino de Víctor si me toca defender el de Víctor o me toca defender el de Valentilla Costera de Priorato, si me toca defender pues por el Fuente del Silencio. O me toca defender ahora las 2 nuevas incorporaciones que son Valenciso o Ribas de Cabrera, ¿no? Los vinos de María Antoni y de sus hijos, ¿no? Aquí he traído yo uno, por lo menos para brindar. Eso está bien, eso está bien. Para brindar por ello. Qué grande eres. Yo estoy muy contento, la verdad, con estas 2 incorporaciones estoy súper contento. Me parecen que están llegando proyectos a la asociación muy bonitos, muy chulos, de gente que quiere empujar, que trae ideas nuevas y bueno, tú sabes que prácticamente todos los proyectos que entran por unanimidad. O sea, no, si hay alguien que dice por una pega, pues echamos un paso atrás porque queremos estar todos muy, muy cómodos dentro de este proyecto, ¿no? O de esta familia, porque nos consideramos una familia, ¿no? Sí. Pero para ti, ¿qué es un vino de pago y cuál es el concepto para grandes pagos de un vino de pago? Eso sí que es complicado. La pregunta del gran debate. La gente pensará que nosotros lo tenemos claro, pero nosotros debatimos mucho dentro de la asociación, ¿no? Porque hay miembros que lo que piensan es que, de alguna manera, el pago existe de alguna manera y es relevante mucho antes de hacer un vino. Hay miembros que piensan que la relevancia de un pago es a través de un vino, porque el pago puede ser fantástico, lo podemos ver, extraordinario, pero si no llega alguien, lo interpreta, lo hace vino y lo pone en el mercado y ese vino tiene una reputación, no podemos hablar de vino de pago. Entonces nosotros nos estamos un poco reinventando en esa definición, que dista un poco de la definición de esa definición que dice que tiene que ser un trozo de suelo o de terreno o de viñedo que tenga unas características edafológicas, de clima, de suelo, diferentes al resto del entorno que hacen ese pago único y que además tiene que tener, entre comillas, históricamente una tradición vitícola. En la asociación es un poco variopinto. ¿Por qué? Porque la asociación nace con un nombre que es anterior a la ley.
Entonces tenemos el caso típico que es el de Carlos, que es un viñedo en La Mancha exclusivo, donde realmente él hace sus vinos y la bodega está al lado, y tenemos el caso de Alto, que tiene una selección de viñedos hechas históricamente por la sabiduría de Mariano, que los he ido eligiendo, y que Mariano te dirá, bueno, tú has estado con Mariano, ¿no? Te dirá que a veces es casi mejor la mezcla de esos pagos, representan perfectamente la Ribera del Duero, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso se parece más al de Carlos, pero dentro de una finca valenciana que tiene dentro de la finca pequeñas parcelas minifundistas, ¿no? Entonces, yo hago una interpretación de un vino de pago en Quincha Corral de una sola parcela, y hago la interpretación de un vino de pago en el Terrerazo, que está considerado con esa figura, ¿no? De alguna manera. Para nosotros es más importante, y tú lo sabes también, la interpretación que haga cada bodeguero de su finca y de su entorno para sacar esa tipicidad, que lo que la ley dice, la ley de pagos dice sobre un vino de pago. ¿Por qué? Porque la ley es muy genérica y no tiene nada que ver lo que tiene Fillaboa en Galicia o lo que se ha encontrado Fuentes del Silencio en el León, en el Bierzo, no tiene nada que ver con, por ejemplo, Calzadilla, que es Mancha, una finca, o Carlos, ¿no? Son conceptos diferentes. O, por ejemplo, Alvear, con todos sus pequeños pagos, o Macharnudo, en un pago tan antiguo como en Jerez, ¿no? Entonces, creo que lo bueno de la asociación es que seguimos pensando en cómo definirlo, y también lo bueno es que no lo acabamos de definir porque es muy difícil definirlo en una variedad tan grande como hay en España y como hay en la asociación, porque representamos si no me equivoco, a 20 zonas vitícolas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Toni, de los 4 fundadores de Grandes Pagos se nos han marchado 3, tristemente, sí. y 2 en estos últimos meses. ¿Qué crees que las 3 personas que se han marchado, primero Manolo Manzaneque, y luego Carlos y después Alfonso Cortina, qué han aportado ellos y qué han influido a lo largo de un poco del tiempo? Hombre, yo voy a hablar más de Carlos porque conozco más a Carlos, ¿no? Conozco a Alfonso mucho a través de Adolfo, que Adolfo ha sido su mano derecha. Me imagino que lo va a seguir siendo para la familia, que es una persona que, no hay colaborador en la asociación más trabajador y más discreto que Adolfo, y yo siempre le doy las gracias por lo que trabaja. Y a Manzaneque, a Manuel, lo conocí a través de su hijo Manolo, porque es curioso, la primera finca de pago que yo visité fue la de Manzaneque, porque mi abuela es del Bonillo. Sí. Mi abuela nació en el Bonillo, y entonces fuimos a verla, y la verdad es que entonces tenía un chardonnay, y lo tiene también, fantástico, que entonces era uno de los chardonnays más importantes de España. Tiene una finca fantástica que hoy la ha comprado un valenciano, valenciano, un empresario del Bonillo, nació en Bonillo, pero que su vida profesional la ha desarrollado en Valencia, y estamos ya trabajando en la asociación, porque nos ha pedido ayuda a la asociación, y estamos trabajando para ir calificando los vinos y ir trabajando en la bodega. Yo creo que ellos aportaron un concepto nuevo en una zona tan grande como La Mancha, y fueron capaces de, en 400.000 hectáreas, saber buscar sus rincones y darle, de alguna manera, esa tipicidad y generar una oferta diferente que no tenía La Mancha, ¿no? Y vernos de alguna manera en un panorama vitícola muy importante. Ten en cuenta que los vinos de Carlos han llegado a todo el mundo a unos precios muy interesantes, con una imagen muy interesante, hace 20 años. O sea, Carlos fue un visionario. O sea, ¿qué pasa? Que los últimos 10 años del vino español han cambiado muy rápido. Ahora nos vamos a vinos diferentes, vinos naturales, otras tendencias. Pero lo que hizo Carlos fue extraordinario. Carlos convenció a Alfonso para hacer la bodega. Para hacer la bodega en un sitio donde antiguamente no había viñedo, en un suelo dificilísimo. Además, apostar por unas variedades que además se sienten orgullosos. O sea, bueno, creo que han aportado
algo muy chulo a lo que era el panorama distinto a lo que era La Rioja, como una zona clásica, lo que fue el boom de la Ribera, en una zona muy grande. Yo creo que La Mancha les tiene que estar eternamente agradecidos porque se ha hablado de La Mancha mucho a través de ellos. Y bueno, y nosotros un poco le debemos que de alguna manera esta idea naciese de ellos. La idea que hoy yo presido y estoy encantado y orgulloso y me imagino que el que venga, pues le tenemos que... A mí lo que más me ha dolido pues que no nos hemos podido despedir, que no le hemos podido hacer un homenaje, que se lo haremos en cuanto podamos y le haremos un homenaje muy sentido y muy reconocido, ¿no? Ya lo hemos hablado en el comité, ¿no? Ejecutivo de hacerlo. Sí. Tú con la ley de la viña y el vino de 2003 nacieron las denominaciones de origen de pago. ¿Y cómo hay bodegas que son denominaciones de pago y están dentro de grandes pagos y otras no están? Claro. Yo creo que ellos se adelantaron un poco lo que estamos hablando, fueron un poco visionarios. Luego la interpretación, tú sabes que quedó en manos del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura lo dejó en manos de las consejerías o de las comunidades autónomas de agricultura y cada uno hizo una interpretación. Entonces, lo que sí que o sea, esto está mal que lo diga, pero creo que es una realidad. Creo que hay vinos de pago reconocidos por la ley que no gozan del prestigio ni de la crítica ni del sector. Y eso es malo para todos. Es malo para todos, ¿no? Es como si hubiese, no sé, vamos a decir una barbaridad, pero que la gente no me malinterprete, si hubiese un Gran Cru que no diese la talla, pero de forma repetida. Y además se lo hubiesen otorgado a última hora. Bueno, creo que eso no es bueno. Entonces, creo que se han otorgado algunos, no digo todos, se han otorgado algunos de una forma un poco laxa. Y yo recuerdo de hablar con Carlos y con Víctor de la ley, de alguna manera, de la interpretación y de lo que ellos pensaron en su día a lo que luego fue la ley, hubo un largo camino que se fue, de alguna manera, se fue cambiando y luego fue, desgraciadamente, bueno, pues no tan estricta. Debería ser, los vinos de pago en España debería ser la figura más alta cualitativa. Yo creo que hay una serie de vinos de pago en España que pensamos que somos diferentes, no nos consideramos ni mejor ni peor y que optamos de alguna manera por esa vía. ¿Por qué? Porque optamos por esa vía. Y la asociación convive con vinos que están dentro de reconocidos por la ley como como vinos de pago y tenemos en la asociación vinos que son vinos de la tierra. No pasa nada. Para nosotros lo importante, como la asociación es anterior a la ley, lo importante de alguna manera es que todos tengamos la misma filosofía, que todos pensemos en promover y divulgar la cultura o el concepto de vinos de finca, de vinos de pago, llámalo como quieras, con una filosofía de tipicidad. Esa es un poco la idea que tiene la asociación. Bueno, nos queda 1 minuto y 10. Joder, esto se ha pasado volando. Que se ha pasado volando. Yo primero que luego ya te despides tú, te agradezco de corazón. Yo quería un poco también el recuerdo de no olvidar a Beatriz y a Clarisa, que hacen un trabajo impresionante. La gente tiene que saber, y te corto, Juancho, porque hay poco tiempo, que la asociación tenemos 2 personas profesionales que nominan la asociación, que lo pagamos todos los asociados, que es Beatriz, la gerente, y Clarisa, que vino como becaria y se ha quedado como medio jefa. Ahí están las 2. Y estas 2 personas son capaces de coordinar esos 40, 50 eventos que tenemos al año. Y son personas súper trabajadoras que llevan el orgullo de pertenencia a la asociación como cualquier asociado. Yo creo que es lo bonito de Grandes Pagos, que somos una gran familia. O sea, yo creo que Beatriz y Clarisa, si tuviesen un jardín pequeñito y plantasen un viñedo, a los 5 años las metíamos en la asociación. Seguro. Seguramente. Entiendo. Pues muchísimas gracias por todo. A ti, Juancho, a ti. Y un abrazo enorme. Muchas gracias un placer a todos.